Buenas tardes, estudiantes. Vamos a ver el día de hoy la resolución de Aprende en Casa, cuarto de secundaria, día 4. ¿Ok? Atentos, cuarto de secundaria, día 4. Lo primero que tienes que hacer es imprimir tu ficha. Imprime tu ficha o tiene que estar al costado a una tablet o tu celular o un celular para que veas, leas y comprendas la situación que ahí se presenta. Bien, listo. Entonces, esta es la ficha. Ya. Se trata de una situación referente a la campaña de recolección de botellas. Campaña de recolección de botellas y te dan una, se podría decir una tabla azul, una tabla, la cual dice estudiante y kilogramo. Esta tabla ya la escribí y está aquí. ¿Ya? Entonces vamos a analizar y resolver esta situación. Presta mucha atención, por favor. A ver. Tema, medidas de tendencia central. Estamos todavía en estadística. A ver, oral. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? A ver, ¿qué me puede decir? Muy bien. Media, la otra, la mediana y la moda. Excelente, muy bien. Ya, muy bien. ¿Qué tipo de variable es esta o se está viendo en esta situación? Muy bien, cantidad de botellas de plástico. ¿Variable cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa, porque las respuestas son números. ¿Discreta o continua? Discreta o continua, a ver. Te voy a preguntar, ¿ah? Continua. ¿Por qué? Porque en la continua los resultados son números decimales o se encuentran mediante una medición. ¿Ya? Entonces eso tienes que aprenderte, es básico. ¿Ah? ¿Ya? Tienes que aprenderte eso. Bien, empezamos entonces. Como tú dijiste, las medidas de tendencia central son la media, la mediana y la moda. Entonces vamos a empezar con la media. ¿Ya? Entonces vamos a empezar uno en romano. Escribe, pon la media. Bueno, ya puse media, he debido poner la media. Media. Ya, la media. ¿Cómo se representa la media? Con una X y una barra encima, eso ya lo sabes, ¿no? Ese es el símbolo de la media. ¿Cómo se calcula la media? Fácil. Por acá ya. La media se calcula sumando todos los datos. ¿Y qué más? ¿Y dividiendo entre? No, entre dos no, pues dividiendo entre la cantidad de datos. Pregunta, ¿cuántos datos hay aquí? 12. Entonces abajo tienes que colocar 12. La cantidad de datos. ¿Y arriba qué va? La suma de los datos, ¿sí o no? Bien, vamos a sumar los datos. A ver, la cámara, poco que se me cae. Quiero que tú estés, que se vea clarito para que ustedes lo puedan observar. Listo, ahora sí, está mejor. Ya, sumamos los datos, ¿ya? A ver, sumamos los datos, sería... todos estos datos los voy a poner arriba, pero sumándolos. A ver, anda sumando, a ver, 8,1 más... Anda sumando tú, a ver. 5,2 más 6,7 más 1,5 más 7,3 más 6,2 más 6,7 más 6,7 más 6,7 más 8 más 6,2 más 6,8 más 3,2. Ya está. ¿Ya sumaste?
¿Sí? Ya. A ver, ¿cuánto te sale la suma en el numerador? Sumaste todo eso y te sale. Claro, muy bien. 72,6. Listo. Ese 72,6 lo vamos a dividir entre 12. Y el resultado va a ser 6,05. Esa es la media. 6,05. Ahora vamos a interpretar la media, porque en la pregunta número 1 te piden la interpretación de la media. ¿Ya? Vamos a interpretarla. A ver, interpretación. ¿Cómo sería? A ver, ¿cómo sería la interpretación? La media. ¿Ok? La interpretación es, ¿cómo se interpreta esto? Es como si todos los estudiantes hubiesen recolectado 6,05 kilogramos de botellas. Es como si todos los estudiantes hubiesen recolectado 6,05 kilogramos de botellas. Esa es la interpretación de la media. Y en la número 1 aparece, ¿no? Si tú lees las preguntas, la alternativa sería la alternativa B. Entonces acá voy a colocar la alternativa, sería la alternativa B de la separata. ¿Ya? De la separata, de la ficha que has sacado. Que la tienes ahí al costado tuyo. Bien, vamos a ver ahora 2. La mediana. La mediana. La mediana se representa con una M y una E, sin barrita, así como está. Así se representa la mediana. ¿Ya? ¿Cómo se calcula la mediana? Fácil. Para calcular la mediana tienes que ordenar los datos. Al momento de decir ordenar los datos, tienes que ordenarlos de menor a mayor. ¿Ok? Entonces vamos a poner acá ya. De menor a mayor. Listo. Vamos a ordenar. O sea, estos datos los voy a ordenar de menor a mayor. A ver, entonces ordenándolos de menor a mayor. Acá se das cuenta que el menor dato es 1,5, ¿no? Y el mayor dato es 8,1, pues está desordenado. Entonces para la mediana tienes que ordenar los datos necesariamente de menor a mayor. ¿Ya? Acuérdate, ¿ah? Se ordenan los datos de menor a mayor. Entonces lo vamos a ordenar acá, ¿ya? Entonces, para hallar la mediana, tengo que ordenar los datos de menor a mayor. Ya lo hice por ti ya. Sería, a ver, el menor dato es 1,5, 1,5, el otro es 3,2, 5,2, lo estoy haciendo contigo, ¿ah? 6,2, 6,2, 6,7, 6,7, que es bueno que hagamos así para que tú te des cuenta. 6,7, si de repente por ahí alguno me falta, me pasa la voz. 6,8, 7,3, alcanza espacio, ¿sí? 8 y 8,1. ¿Alcanzó? Sí, alcanzó. Sí, alcanzó. Listo. Ya está. Una vez que has ordenado los datos de menor a mayor,
ubicas a los datos que están en el medio, por eso se llama mediana. ¿Ya? A ver, ¿cuáles son los datos que están en el medio? A ver, ubica. A ver, ubícalos. Tú mismo, a ver. Ubica los números que están en el medio. A ver. Te reto, a ver. ¿Sí o no que los números que están en el medio son estos dos? ¿Sí o no? Claro. ¿Por qué? Porque ahí, mira, hay 5 números a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. Y 5 números a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, estos dos números están en el medio. ¿De acuerdo? Entonces, para calcular la mediana, ¿qué tienes que hacer? Tomar esos dos números y sumarlos. Y luego de sumarlos, dividirlos entre 2. Entre 2. Así. Bien. Entonces, la mediana va a ser el resultado de eso. Y si tú sumas y lo divides entre 2, eso te va a salir 6,7. Ya está. Entonces, ya calculamos la mediana. Pero la mediana también tiene su interpretación. Entonces, ¿cuál sería la interpretación de la mediana? La interpretación de la mediana sería así. A ver. Luego de ordenar los datos, luego de ordenar los datos, coma, el valor que se encuentra en la posición central es de 6,7 kilogramos. Es una interpretación, pero puede haber otras interpretaciones también, ¿no? Puede ser también que el 50% de los datos tiene como valor máximo 6,7 kilogramos. O también el 50% de los datos tiene como valor mínimo 6,7 kilogramos. Eso ya es otro tipo de interpretación, pero en este caso te piden exactamente esta interpretación que está en la clave C. En la clave C de la pregunta número 2. De la pregunta número 2. Vamos ahora con la pregunta número 3. 3. La 3 se trata de la moda. De la moda. ¿Cómo se representa la moda? A ver, ¿cómo se representa la moda? Claro, con una M y una O chiquita, ¿no? Ahí. La moda. Uy, la moda es facilito, ¿ah? Porque la moda, acuérdate, que es el dato que más se repite. El dato que más se repite. Listo. Y ya, pues obviamente, aquí te das cuenta cuál es el dato que más se repite. El 6,7, ¿sí o no? Porque el 6,7 se repite 3 veces. Y como el 6,7 se repite 3 veces, entonces se dice la mayoría de los estudiantes recolectó 6,7 kilogramos. La mayoría de los estudiantes recolectó 6,7 kilogramos. Y eso es. Entonces pongo la moda es el dato que más se repite, por ende es 6,7. Y su interpretación es
la mayoría de los estudiantes recolectó 6,7 kilogramos. Y la alternativa sería, según esto, sería el producto de kilogramos de botellas, ¿no? ¿Kilogramos de qué? De botellas. De botellas, se supone, ¿no? De botellas. Y eso es la alternativa A de la pregunta 3. ¿Ya? Alternativa A de la pregunta 1, de la pregunta 2, de la pregunta 3. Y por último, de la pregunta 4, que es una pregunta de análisis. Dice 4. ¿Cuál es la medida de tendencia central más apropiada para representar el conjunto de datos sobre la campaña de recolección de botellas? Muy buena pregunta. ¿Ya? Acá hay muy buena pregunta. Una pregunta de análisis. Ya, bien. A ver, te voy a explicar. Generalmente, el dato representativo del conjunto de datos, por ende, es la media. ¿Ok? La media es el dato que representa un conjunto de datos, pero hay una observación. Que si los datos están más dispersos, ¿qué significa dispersos? Que están muy alejados de la media, entonces esa medida de tendencia central no es representativa. A ver, me dejo entender. A ver, mira, por ejemplo, mira la media, ve. La media es 6,05, ¿cierto? Ya, pero mira este dato, ve. 1,05, recontra alejado de la media, ve. ¿Ves? Está bien alejado. 1,05 está lejos de 6. Y también el 8,1 está lejos de 6. O sea, hay datos más dispersos. Cuando, se dice datos dispersos cuando está muy alejado de la media. Y cuando hay un 1 o más datos alejados de la media, entonces la media ya no es una medida de tendencia central representativa. En este caso, la medida de tendencia central representativa, en este caso, solamente en este caso, por ver datos dispersos, es la mediana. Entonces, por lo tanto, decimos, ¿cuál es la medida de tendencia central más apropiada? La medida más apropiada, medida de tendencia más apropiada es la mediana. Y si tu profesor te dice ¿por qué? Es la mediana, ¿ya? Y si tu profesor te dice ¿por qué es la mediana? A ver, ¿por qué? A ver, ¿quién me puede decir por qué? Porque hay datos muy dispersos, muy lejos, dispersos con respecto a la media. A ver, ya creo que en la parte final no has entendido, ¿no? A ver, la número 4 de tu ficha, de la separata, de la ficha de Aprende en Caso del cuarto, te dice cuál es la medida. Acá está, mira, ¿ven? Yo no te miento, ¿eh? Acá está, acá está, acá está, acá está. Acá está, ¿ven? El número 4. A ver. Dice, ¿cuál es la medida de tendencia central más apropiada para representar el conjunto de datos sobre la campaña de recolección de botellas? Entonces en la 4 vas a colocar o vas a escribir la medida de tendencia más apropiada es la mediana. ¿Por qué? Porque hay datos muy dispersos con respecto a la media. Hay datos muy dispersos con respecto a la media.
Esa sería la respuesta de la número 4. Bien, entonces, haciendo una retroalimentación, ¿ya? Una retroalimentación, porque me quedan unos 2 minutos. A ver, bien, ¿cuáles son las medidas? A ver, te voy a preguntar, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? Primera pregunta. Pregunta de examen, ¿ah? Claro. La media, la mediana y la moda. ¿Cómo se calcula la media? A ver. Muy bien, sumando todos los datos y dividiendo entre la cantidad de datos. ¿Cómo se calcula la mediana? Muy bien, ordenando los datos de menor a mayor, ubicando a los datos del medio. Quizás de repente hay solamente un dato. Si tienes un dato, suerte. Pero si tienes dos datos que están en el medio, suma los dos datos, como en este caso, lo divides entre dos y este es el resultado. ¿Y cómo se calcula la moda? Uy, qué fácil, es el dato que más se repite. Muy bien. Ahora, 6,5. ¿Cómo se interpreta la media? Claro, esta es su interpretación. Es como si todos los estudiantes hubiesen recolectado 6,05 kilogramos de botellas. Es como si todos los estudiantes hubiesen recolectado 6,05. Esa es la media. O también se puede interpretar de el promedio de recolección de botellas en el aula del cuarto A es de 6,05. A ver, ¿cómo se interpreta la mediana? Ordenando los datos de menor a mayor, el valor central es de 6,7 kilogramos. Ordenando los datos, el valor central o el valor que se encuentra en la posición central es de 6,7 kilogramos. Hay otras interpretaciones, pero en este caso te están pidiendo esta. ¿Y cómo se interpreta la moda? La mayoría de los estudiantes recolectan 6,7 kilogramos de botellas. ¿Por qué la mayoría? Porque hemos visto que el 6,7 es el dato que más se repite. ¿Ok? ¿Y cuál es la medida de tendencia central más apropiada respecto a esto? A esta situación. La medida de tendencia central más apropiada es la mediana. De repente tu profe te dice la media, pero tú dile, no, profesor, no puede ser la media. ¿Por qué? Porque hay datos dispersos. Mira, este 1,5 está muy disperso respecto al 6. Está muy alejado. Y este 8 también está muy disperso al 6. Cuando hay datos muy dispersos, la medida de tendencia central más apropiada es la mediana. ¿Ok? Bien, entonces esa ha sido la primera parte de la tarea o de la actividad del día 4. Del día 4 para el cuarto de secundaria. Lo voy a dejar un ratito ahí para que te des cuenta. Ahí está el número 1, número 2, el número 3 y el número 4. Bien, nos vemos en el próximo video. Gracias. Chao.